Mi Señor, si diste a mi vida lo mejor, eres la paz que añora mi alma y que busca toda calma. Cada momento de mi vida pienso en ti. Eres la paz que añora mi alma y que busca toda calma. Cada momento de mi vida pienso en ti. Nunca dejaré mi primer amor, mi Jesucristo, vida eterna y Salvador. Eres la paz que añora mi alma y que busca toda calma. Cada momento de mi vida pienso en ti. Eres la paz que añora mi alma y que busca toda calma. Cada momento de mi vida pienso en ti. Es mi escudo y protección, el camino en esta gran dispensación. Eres bálsamo a mi alma, eres sol de la mañana. Cada momento de mi vida pienso en ti. Eres bálsamo a mi alma, eres sol de la mañana. Cada momento de mi vida pienso en ti. Nunca dejaré mi primer amor, mi Jesucristo, vida eterna y Salvador. Es la paz que añora mi alma y que busca toda calma. Cada momento
El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a la ciudad de Tesalónica, donde había allí una iglesia cristiana, les dice, entre otras cosas, en el capítulo 5, estad siempre gozosos. Y muchos cristianos dicen, bueno, es verdad que debo estar gozoso, debo estar alegre, debo estar conforme. Sin embargo, tengo este problema, tengo esta dificultad y eso me impide estar con gozo en mi corazón. Vamos a referirnos a dos escritores. A fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, existieron dos escritores famosos, talentosos, que se llamaba Lord Byron y Walter Scott. Y además de tener un gran talento para escribir, tenían un problema similar. Los dos eran rengos. Y Walter Scott había contraído poliomielitis y quedó mal de sus piernas. Y Lord Byron sufría también de renguera. Pero sin embargo, la manera de enfrentar el problema en uno y en el otro fueron muy diferentes. Mientras Lord Byron sentía un amargo resentimiento por su condición y se quejaba constantemente de tener que sufrir de esa dificultad, Walter Scott nunca se quejaba y nunca se oyó protestar por su desventaja. Los biógrafos, tratando de encontrar cómo frente a un mismo problema había dos comportamientos, descubrieron que Lord Byron era lo que hoy llamaríamos una persona bohemia, una persona que vivía muy desordenadamente y algunos decían que tenía una dudosa moralidad, mientras que Scott era un cristiano y tenía un buen testimonio delante de las personas que lo conocían. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un problema y estamos prontos para quejarnos, tenemos que estudiar nuestra reacción a la luz de quién es Cristo para nosotros. Si yo miro la vida de Cristo, yo puedo descubrir leyendo los evangelios que Cristo tuvo que soportar la muerte y muerte de cruz, humillaciones, destratos, golpes y luego una muerte humillante porque la cruz era una muerte que los romanos le aplicaban a los peores delincuentes. Y en segundo lugar, si yo soy cristiano, tengo que ponerme a pensar qué propósito tiene Dios para mi vida. Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Y yo tengo que descubrir cuál es el propósito. Y si Dios permite una desventaja, un infortunio, Dios me quiere decir algo. Y yo tengo que descubrir qué es lo que Dios me quiere decir. Algunos piensan que la vida cristiana es una vida de cuentos, donde todos comemos perdices y somos felices. Pero nos olvidamos que vivimos en un mundo complicado, difícil, y que hay efectos de la caída del hombre. Cuando Adán y Eva, nuestros representantes en el paraíso, pecaron, trajo consecuencias para toda la humanidad. Y esas consecuencias se tradujeron en enfermedades. El hombre se enferma y el hombre muere. De la tierra viene y a la tierra iremos. Se traduce en trastornos emocionales. Antes decíamos agobios morales, problemas morales. Hoy ya los definimos de otra manera, pero es lo mismo. Hay trastornos emocionales. Otras veces son problemas financieros. Y hay un amplio espectro de sufrimiento humano, que muchas veces también salpica a los cristianos porque vivimos en este mundo y estamos sujetos a las condiciones de un mundo pecador que se rebeló contra Dios.
Pero cuando usted lee los evangelios ve que Cristo nunca engañó a sus discípulos. Cristo dice que el discípulo es aquella persona que quiere seguirle. Y si quiere seguir a Jesucristo, porque cada uno cargue con su cruz, cada uno cargue con sus dificultades. Por eso le dice, si usted quiere ser discípulo, usted calcule el costo cuidadosamente, porque después que ha puesto la mano en el arado no debe mirar hacia atrás. Porque a veces las personas, en un momento de emoción, dicen, yo te seguiré, Señor Jesucristo, pero cuando ve las dificultades, cuando ve los problemas, entonces se vuelve atrás desilusionado, pensando que Cristo es como un Papá Noel que siempre le va a estar dando regalos y le va a estar dando un mundo rosa que no existe. Jesús informó a los seguidores que en este mundo iban a recibir un rechazo. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 15, verso 18, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Señor Jesucristo fue rechazado por el mundo. El mundo no comulgó con sus ideas, no comulgó con sus propuestas, no comulgó con su prédica, sino que lo persiguió y lo llevó a la cruz. Por tanto, los que siguen a Jesucristo corren la misma suerte. Muchas veces van a ser rechazados y otras veces van a ser hostigados y en algunos lugares pueden llegar a ser martirizados. A tal punto los seguidores de Jesucristo, cuando escucharon esto, se desilusionaron, que cuando usted va a San Juan capítulo 6, verso 66, usted ve una situación de abandono de parte de los discípulos. Dijeron los discípulos, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y es interesante que el Evangelio dice muchos de los discípulos. Cuando él empezó a hablar de las dificultades que hay que enfrentar, de los cálculos que hay que hacer para estar dispuesto a seguirle, muchos le abandonaron y se fueron porque no querían cargar su propia cruz, no querían comprometerse, no querían tener problemas. La gente dice, yo no me quiero meter en líos, mejor vivo una vida miserable, pero vivo lejos de los líos que me implican ser cristiano. ¿Cuáles eran los problemas que atravesaban los cristianos? Bueno, el historiador romano Tácito habla de los primeros cristianos y dice, sufrían burlas de todo tipo que se sumaban a sus muertos. Cubiertos con la piel de los animales, eran despedazados por las fieras hasta morir, o condenados a las llamas como teas para iluminar la noche en los jardines de Nerón. Hoy la prensa estaría hablando de un genocidio, pero los primeros cristianos eran martirizados solo por seguir al Señor Jesucristo. Y no retrocedían ante el compromiso de seguir, aunque significó para muchos ser despedazados y ser un espectáculo en el Coliseo romano. Por eso Pablo, hablando de las dificultades del cristiano en Hechos 14, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulaciones son dificultades, problemas, dolores de cabeza. El cristiano tiene que enfrentar las dificultades. Si usted quiere ser realmente discípulo, usted tiene que estar dispuesto a enfrentar las dificultades que el mundo le va a presentar. Nosotros muchas veces nos decimos cristianos, pero como todo el mundo vivimos vidas egocéntricas.
Vivimos centrados en nosotros mismos, en nuestros planes, en nuestros deseos, en nuestras apetencias, en nuestros sueños, en nuestras ideas. Y amamos nuestras ideas, y amamos nuestros sueños, y amamos nuestros planes. Y cuando sucede algo en la vida que nos desbarata lo que estábamos construyendo, tendemos todos a reaccionar con impaciencia, con resentimiento, y muchos acusan a Dios cuando las cosas andan mal. Y cuando las cosas andan bien decimos qué grandes somos, qué inteligentes, qué brillantes, Se dan todo el crédito a sí mismo. Job decía, al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y eso habla de la naturaleza humana y de nuestros comportamientos. Muchas veces nos resentimos porque no queremos aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces nos resentimos porque queremos hacer lo que a nosotros nos gusta más, lo que nos permite estar en una zona de confort, de evitar dificultades, y cuando las cosas no ocurren de esa manera, nos frustramos y le echamos la culpa a Dios. Si nosotros queremos desarrollar una fe, si nosotros queremos realmente seguir al Señor Jesucristo, tenemos que aceptar que todo lo que ocurre en nuestra vida, pues Dios lo permite. Y si Dios lo permite es porque tiene un propósito para nuestra vida. Por eso los que creen en el Señor Jesucristo, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice el texto todas las cosas. Y eso implica las cosas que nos gustan y las cosas que nos disgustan. Pero no nos gusta escuchar mucho eso. Pero eso lo dice también la Escritura. Tenemos que poner el oído y el ojo en lo que la Escritura nos dice. Lo que nos altera no son las dificultades que tenemos que enfrentar. Los problemas están en nuestra reacción. Hoy veíamos a los dos escritores, uno reaccionaba con queja, el otro reaccionaba bien. Los dos tenían el mismo problema, pero los dos tenían reacciones opuestas. Entonces, tenemos que pensar que los problemas no son las circunstancias. Por eso Pablo dice, estén siempre gozosos, independiente de las circunstancias. Tenemos motivos para estar con gozo en el corazón. Primero porque Dios nos ha perdonado los pecados, porque nos ha dado una salvación grande y maravillosa. Segundo, porque Él cuida de nosotros aún en medio de las dificultades. Aunque usted esté como Pablo cuando iba rumbo a Roma, el barco se hundió y tuvieron que nadar para llegar a la isla de Malta, estaba gozoso porque sabía que aunque habían pasado todas esas tragedias, todos habían salvado la vida porque Dios había tenido misericordia de ellos. Nosotros estaríamos quejando que el agua estaba fría, que el barco se hundió, que no había botes, y estaríamos armando un escandalete diciendo, Dios, ¿qué estás haciendo con nosotros? Pablo, en cambio, estaba gozoso porque sabía que Dios, a pesar de que estaba atravesando ese infortunio, Dios cuidaba de él, y parte del propósito de Dios era que pasaran el invierno en Malta para después dirigirse a la ciudad de Roma. De manera que no lo vio como una pérdida, sino como una oportunidad de estar en Malta, y aprovechó el tiempo que estuvo en la ciudad para hablarles de Cristo a esos habitantes de la isla de Malta que si no, no hubieran escuchado el mensaje. Así que los viajes misioneros del apóstol Pablo estaban llenos de dificultades, pero él transformaba las dificultades en una oportunidad para predicarles el Evangelio. Por eso era motivo de alegría, a pesar de que pasaba momentos duros y a veces decía, ¿qué pasará con nosotros? Pero sabía que al final del día Dios lo iba a estar guardando para que él pudiera cumplir con el propósito de dar testimonio a todos esos habitantes. Si usted lee la carta a los Hebreos en el capítulo 12,
verso 5, dice el autor a la carta: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. A veces Dios nos da una disciplina para enderezar caminos torcidos en que nosotros estamos caminando. Permite una situación para que nosotros podamos reflexionar, podamos buscar la voluntad de Dios y enderezar nuestros caminos. Entonces no hay que menospreciar la dificultad, porque a veces esa dificultad es lo que nos permite profundizar nuestro compañerismo con Dios y evitar males mayores en nuestra vida. A veces nos vamos durmiendo, es como quien maneja, a veces se duerme al volante y tiene una catástrofe. Entonces a veces se despierta antes de tener una catástrofe, se sale del camino, se pone a un costado, hace una siesta el camionero y entonces después retoma su trabajo en mejores condiciones. A veces nos estamos durmiendo en la fe y necesitamos ser despertados por Dios a través de una circunstancia adversa para que despertemos y pongamos nuestra vida en orden. Algunos han optado por la resignación. Muchas veces la religión propone la resignación, el fatalismo, pero el cristiano no es fatalista y no debe resignarse. Cuando David le toca atravesar por circunstancias muy duras, escribe el Salmo 42. Y en el Salmo 42, verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David había aprendido a esperar en Dios. Vivimos en una época dominados por la inmediatez. Algunos pensamos que cada vez que tenemos un problema es como tocar la pantalla del teléfono y tener la información que está buscando al instante, olvidando que hay cosas que requieren de un tiempo y de una espera antes que la situación cambie. Nos cuesta mucho en esta época entender que a veces hay que esperar en el Señor para que la circunstancia que nos preocupa pueda ser modificada. Dios la va a modificar, pero no en nuestros tiempos, sino en los tiempos de Dios. David es un ejemplo de un cristiano que se resignaba a las derrotas que amenazaban muchas veces con aplastarlo. Más de una vez, cuando su vida pública o privada parecía que estaba derrotado, vencido y que no había más esperanza, una y otra vez él miraba más allá del obstáculo, sabiendo que Dios era todopoderoso para ayudarlo. Y por eso en el Salmo 121 leemos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrán mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Dios es todopoderoso. A veces en nuestra mente transformamos a Dios tan chiquito como nuestra mente, tan pequeño como nuestras expectativas, pero nos olvidamos que Dios hizo este mundo, nos hizo a nosotros y que Dios es todopoderoso. Y que no hay nada que haga el hombre, ni las naciones, ni las potencias que puedan tomar distraído a Dios, o que puedan vencer a Dios, o que puedan torcerle el brazo a Dios. Porque con Dios ningún ser humano limitado puede. Por eso David siempre terminaba sus salmos con una esperanza. Y por eso las virtudes del cristiano es la fe, el amor y la esperanza. Y la esperanza es algo que nos tiene que caracterizar. Cuando a usted le parece que su problema es demasiado pesado, demasiado insoportable, que no tiene escapatoria, que las puertas se cierran, que las ventanas se cierran, recuerde las palabras de Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar.
Ahora, usted va y toca timbre en cuanto lugar encuentra. El tarotista, el que le lee las manos, el que le lee la borra del café, el amigo en el boliche, pero no va a Jesús. Vaya a Jesús primero y llévele esa carga que usted tiene, esa mochila pesada que no le permite respirar, llévela a los pies de Jesucristo y espere que el Señor Jesucristo enderece su vida. Cuando hay vientos de adversidad, siempre hay consuelo de Dios. Por tanto, ni resentimiento ni resignación, sino que tenemos que dar un paso más allá de la dificultad y sobrellevarla con esperanza. Y la esperanza nos da gozo, porque sabemos que después de los nubarrones va a salir el sol y vamos a tener un día positivo. La vida cristiana es una vida de alegría, de regocijarse. Si usted está creciendo en la vida espiritual, si usted está madurando, y todos aspiramos no a involucionar, sino a avanzar, pues nos vamos a dar cuenta que estamos avanzando cuando a pesar de los problemas no nos desesperamos, no nos ahogamos frente a una dificultad, sino que ponemos esperanza en Dios y esa esperanza nos trae paz y nos trae alegría. En todas las épocas los cristianos atravesaban dificultades, pero exhibían ese gozo, esa alegría aún en medio de la prueba, y el secreto de esa dificultad era el Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene a morar a nuestros corazones, nos da esperanza, nos da paz, nos da alegría, nos da armonía. Cristo es respuesta para su tristeza, para su desaliento, cuando las cosas demoran y no salen, para las discordias, para las divisiones, para las disfuncionalidades que hay. Hoy se habla tanto de la disfuncionalidad en la familia, los padres, los hijos, los esposos. Ciertamente, si usted lee la Biblia va a encontrar un montón de familias disfuncionales, empezando por Abraham y Sara, los problemas desencuentros que tenía Abraham con Sara. Sin embargo, en el Señor, en la esperanza, pudieron superar sus dificultades y ver la obra maravillosa de Dios en sus vidas. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, y estamos llenos de personas que están secas, que no conocen un corazón alegre porque no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. En el año 110 después de Cristo, San Ignacio escribió: más cerca de la espada, por la muerte, más cerca de Dios. En compañía de bestias salvajes, en compañía con Dios. ¿Cuál era su problemática? Que lo mataran a espada, que lo comieran los animales salvajes en el circo romano, pero él lo veía de otra manera, lo veía más cerca de Dios, lo veía en compañía de Dios. Por eso Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 de los Romanos, verso 18, dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ciertamente hay tristezas a veces en el tiempo presente, pero si la miramos a lo largo del tiempo, vamos a ver que son cortas. Podemos reaccionar ante la dificultad con resentimiento, podemos reaccionar con resentimiento o podemos aceptarlo con alegría y esperanza, porque sabemos que al fin del día Dios sigue controlando nuestras vidas si es que nos hemos puesto en las manos de Dios. Si realmente usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha recibido a Cristo en su corazón y si usted ha puesto su vida en las manos de Dios y acepta para su vida lo que Dios disponga, pues entonces usted podrá dormir tranquilo, porque sea lo que sea, Dios cuida de nosotros. La raíz de la palabra regocijo significa extremo júbilo, júbilo triunfante, y para eso tenemos que dejar que el Espíritu de Dios
obre en nuestros corazones, no cerrarnos a lo que Dios quiere decirnos y a la obra que Dios quiere hacernos. Hay una historia sobre el gran reformador Martín Lutero. Tuvo un período de abatimiento y de depresión. Durante días, su cara larga presidía los almuerzos familiares. Un día su esposa bajó a desayunar vestida toda de negro, como si fuera a asistir a un servicio fúnebre. Cuando Lutero le preguntó quién había muerto, su esposa le dijo: Agustín, de la manera que te has comportado últimamente, creí que Dios había muerto, de modo que vine a prepararme para su funeral. Como resultado, Lutero resolvió que de ahí en adelante jamás permitiría que las inquietudes, y vaya si tenía inquietudes en aquellos tiempos, permitiría el resentimiento, el desaliento o la frustración lo derrotara. Cambió de actitud, cambió de pensamiento. Por eso Romanos 12:1 dice: cambien vuestra manera de pensar, renueven vuestros pensamientos, porque según pensamos es como actuamos. Y si pensamos lo mismo, actuamos siempre igual. Por eso, si queremos un cambio, también tenemos que cambiar la manera de pensar. Y estamos llamados a pensar como los evangelios nos indican. Lutero dijo que por la gracia de Dios sometería su vida al Salvador y que gritaría: gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos victoria en nuestras vidas, todos queremos ver días positivos, pues demos gracias a Dios por lo que nos da hoy, por lo que nos dará mañana, por lo que nos dará pasado, porque Dios es quien vela por nosotros. Dios les bendiga.